Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes de nuevo, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, voy a saludar a todos los hermanos, a los amigos, a la familia, siempre esperando que todos ustedes estén bien. Es lo que uno desea, lo que uno quiere tener, pero sabemos porque muchas veces hay problemas. Y comprendan el estudio. Claro, así que estamos aquí contentos. 18 de noviembre 2023, son las 4. Ya, 18 de noviembre de 2023, ya son las 4 de la tarde. Y voy a mostrar un temita para la edificación de la iglesia y de los hermanos. Así que Luis, mira, te quiero contar algo con relación a los hermanos chiquititos en la fe. Hay hermanos y hermanas que siempre me hacen alguna pregunta, y ahí voy a decir lo que voy a hablar. ¿Ya? Entonces ellos están como un poquito confundidos. ¿Ya? Y entonces me dicen la siguiente pregunta. Una hermana me dijo, mira, yo tengo bastantes dudas, inquietudes, me dijo. Hay muchas religiones y hay religiones que dicen que también sale de la Biblia que no hay que guardar el sábado, que hay que obtenerse cierto alimento. Entonces uno no sabe a quién creerle, me dice. Así que más o menos eso yo sé, pues yo entiendo por qué dicen eso. Entonces, eso es por un lado. Y lo otro, hermano Luis, tiene que ver también con el mundo judío. He escuchado a algunas personas bien preparadas y han dicho lo siguiente, y esto quiero que lo escuchen los hermanos, personas bien preparadas, estoy diciendo, ilustradas, escritores, ¿ya? Que han dicho que el apóstol Pablo, que es un judío, ¿ya? Que el apóstol Pablo andaba en la sinagoga para convertir a gentiles para que se convirtieran al judaísmo. ¿Ya? ¿Ya? Eso andaba haciendo Pablo. Estoy diciendo que no lo están diciendo los chiquititos, esto lo están diciendo gente ilustrada. ¿Ya? Entonces Pablo andaba en la sinagoga para convertir a gentiles para que se conviertan o sean incorporados, ¿cierto?, a la familia de la fe, que son los judíos. Más o menos esa idea. ¿Qué dices tú? Mira, lo que yo digo yo casi no tiene importancia, pero lo que yo entiendo de la escritura es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, como tenemos un tiempo reducido, ¿cierto?, uno no lo puede decir todo en 30 minutos, entonces voy a tratar de reducir y tratar de contestar estas inquietudes, ¿ya? Voy a tratar de ser lo más claro posible. Entonces yo, como siempre, trato de poner las cosas como una especie de título para que los hermanos, las hermanas sepan más o menos de lo que yo voy a hablar. ¿Ya? El tema sería: Pablo vivía bajo la gracia de Cristo y no bajo la ley. ¿Ya? Pablo, claro, vivía bajo la gracia de Cristo y no bajo la ley. Vivía. Entiendo que en el contexto cuando se convirtió al cristianismo, ¿ya? En ese contexto. Cuando era llamado Saulo, obviamente él andaba persiguiendo a los cristianos y él vivía bajo la Torá, bajo la ley, de eso no hay ninguna duda. Pero una vez, ¿no es cierto?, cuando quedó ciego, tuvo esa experiencia, él después se convirtió al cristianismo, ¿ya? Entonces, hermano Luis, como el tema es de tiempo, ¿ya?, entonces vamos a citar algunas cartas del mismo Pablo, y la primera que quiero que citemos es la de 2 Corintios. ¿ya? 2 Corintios capítulo 3, del 1 al 18. ¿Ya? Aquí en que los hermanos pongan atención, pongan alta la atención. Pablo va a decir cosas bastante importantes. 2 de Corintios 3, Del 1 al 18. del 1 Al 18. o sea, el capítulo entero. ¿Mm? ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos
en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Ya, yo sé que las lecturas siempre que se hacen son largas y se merece una explicación. Ya, lo que está diciendo el apóstol Pablo, primero hay que decir algunas cosas. El apóstol Pablo, todos sabemos que es un judío. Ya, Pablo es judío. Pertenece a la tribu de Benjamín y es de padres también judíos y pertenecen a la secta de los fariseos. ¿Ya? De esa rama, digamos, el apóstol Pablo. Esta carta que escribe Pablo es interesante porque va a decir algunas cosas que ojalá los hermanos pudieran comprender y que les ayude. Dice, no lo voy a leer todo nuevamente, obviamente. Dice, versículos 5 y 6, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice que Dios lo hizo ministro competente de un nuevo pacto. Un pacto, esto es un convenio. ¿Ya? Es una nueva alianza. ¿Ya? Y cuando dice no de la letra, porque la letra mata, no tiene nada que ver con lo que dicen algunos evangélicos que estudian mucho. ¿Ya? Que también algunos han pensado eso. Le dice, hermano, no estudio mucho porque la letra mata. ¿Ya? Aquí no está hablando de esa letra. ¿Ya? Sino que está hablando, y aquí yo espero que también lo entiendan los hermanos adventistas, sabatistas o de índole judío. Dice, si el ministerio, verso 7, de muerte grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, el ministro de gloria que está escrita en piedra se refiere a las tablas que bajó Moisés del monte Sinaí. Bien. Y Moisés, ¿no es cierto?, venía luminoso porque estuvo con la gloria de Dios, tuvo su presencia. Claro. ¿Ya? Y para que los hijos de Israel no fijaran la vista, se ponía un velo, se tapaba. ¿Ya? Y está diciendo a ese, que son las 10 tablas, los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos, dice, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, se está refiriendo a eso, sino al del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y dice, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra, ¿cuál es el ministerio de muerte grabado en piedra? La de Moisés. La de Moisés. Y le llama de muerte. Y lo vamos a explicar. ¿Ya? Grabado en piedra. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de su gloria, la cual había de perecer. O sea, Pablo ya está diciendo que este es su ministerio de muerte. Estos 10 mandamientos es su ministerio de muerte. Pablo está diciendo eso. Pablo lo está comprendiendo ahora. ¿Ya? Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y aquí le da otro connotación. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí es interesante, porque le está diciendo que lo que traía Moisés, estas 2 tablas, con los 10 mandamientos, le llama ministerio de muerte,
¿correcto? Y después le llama ministerio de condenación. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cómo no será más bien el ministerio de justificación? Entonces, aquí va introduciendo y va a explicar la diferencia entre la condenación y la justificación. Ya. Entonces, la ley de Moisés, que es la ley de Dios, la Torá, ¿no?, es un ministerio para Pablo de muerte y de condenación, lo dijo. Claro. Lo dice, pero no lo ha explicado todavía, pero dice, ya lo llama, ya está diciendo que no me justifica, no me declara libre, claro, sino que me mata y me condena, o me condena y me mata, como quiera decirlo. Claro. ¿Ya? Pero mira, y aquí viene la parte que va a empezar a explicar. Porque, versículo 10, porque aún en lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Ya? Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice que este ministerio de condenación, este ministerio de... Fue abolido. Claro, por lo menos el contexto dice que iba a ser abolido. ¿Ah? No iba a quedar vigente. Claro. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto o cuando leen la Torá, les queda el mismo velo descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, hermano Luis, y para los hermanos que no entiendan, los 10 mandamientos, ya no solamente los 10 mandamientos, sino que en el fondo todo lo que fue el antiguo pacto quedó abolido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿para qué Dios dio esa ley? Claro. ¿Ya? ¿Para qué la dio? Esa es la pregunta. Si aquí Pablo está diciendo que nosotros estamos bajo un nuevo pacto, ya, había dicho en el versículo que nosotros nos olvidamos, dice que nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, ¿cierto? Un nuevo convenio. Entonces, para Pablo no estaba vigente la ley de Moisés. ¿Ya? Así que léanlo o releanlo y se van a dar cuenta que está hablando de eso. ¿Ya? Y dice, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quita. Es decir, que todos los que están confiando en la Torá o en la ley mosaica están con un velo puesto. Ellos creen que sigue vigente, ellos creen que hay que seguir guardando el sábado, cobrando los diezmos, circuncidarse, abstenerse alimento, todo lo que decía la ley. Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Le está llamando a la Torá, o sea, en este caso en el contexto no a la Torá, está hablando de los 10 mandamientos en piedra, le está llamando ministerio de condenación y ministerio de muerte. ¿Ya? Y está diciendo que eso no nos salva, que no nos justifica. ¿Y cómo lo vamos a entender nosotros eso mejor? Vamos a ir avanzando un poquito. En el Romano, antes de Romano, mira, capítulo 3, del 9 al 20. Romanos, capítulo 3, del 9 al 20. Aquí nos va a dar una explicación para qué era la ley de Moisés, o la Torá. 9 al 20. Ya, ¿qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua tratan engañosamente. Veneno de áspide está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ya, lo que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo que pues, somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, el propósito de la Torá, el propósito de la ley, es mostrar el pecado que habita en el ser humano, en la criatura humana. Claro. Los mandamientos, ¿no es cierto?, lo que hacen es enseñar lo que nosotros somos. ¿Ya? No robarás, no matarás, guardarás el sábado, etcétera, etcétera. Son como 613 mandamientos. Entonces está diciendo
que la ley lo único que está haciendo es acusarnos de nuestros pecados. Claro. Demostrar la maldad que hay en nosotros, la desobediencia. Y por eso dice que somos nosotros mejores que ellos, o sea, los judíos mejores que los gentiles, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, porque dice, está escrito, que no hay justo, ni siquiera uno, ni uno justo que pueda cumplir la ley. Es decir, todos somos desobedientes. ¿Y cómo lo sabemos? Por la Torá, por la ley, porque la ley está llena de mandamientos y nosotros no cumplimos los mandamientos. ¿Qué se puede decir de alguna persona que está creyendo que se justifica con la ley? Bueno, aquí lo que está diciendo justamente el apóstol Pablo, que está diciendo que la misma ley está diciendo que no hay justo, porque esto creo que está tomado, no sé si de un salmo, cuando Dios miró y dice de los cielos. Sería un hipócrita. Claro, y vio que no había ni siquiera ni uno justo. Entonces, ¿qué tendría que hacer la ley? Tendría que decir, miserable hombre de mí. Claro. ¿Entendí? Porque me queda como poncho. Si Pablo lo está diciendo como judío, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Y cómo lo sabemos? Por la ley, pues. Porque ¿quién completó la Torá? Y desde la matriz, ¿eh? Y desde la matriz. Por si alguien quiere, ¿cómo se llama?, corregirse, es desde la matriz. Y dice, su boca está llena de maldiciones, de amargura, sus pies son apresurosos para derramar sangre, quebranto y desventura en sus corazones, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios, etcétera, etcétera. Claro. ¿Y qué dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice el que está bajo la ley, para que toda boca se cierre, todo el mundo que bajo el juicio de Dios. O sea, todos estamos condenados, todos bajo el juicio de Dios, todos. Claro. Los judíos con conocimiento, con ley o con Torá, y los gentiles, los griegos, sin ley, también están condenados. Y dice, pues sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo único que hace la ley, lo único que hace la Torá como propósito, es demostrar la maldad que habita en cada uno de nosotros. Claro. ¿Ya? Como toda ley. Desde el Papa hasta el mendigo que está bajo el puente. Eso no tiene más que ese propósito. Están todos sonados. La ley lo que tiene como propósito es mostrar algo que es malo, prohibir, no permitir, condenar. Las leyes sociales. Nosotros tenemos leyes del tráfico, ¿cierto? El Claro. tránsito. Un disco pare me está diciendo que yo tengo que parar. Un semáforo en rojo me está diciendo que tengo que dejar que pase el peatón, porque para mí es rojo y para él a lo mejor es verde. Claro. ¿Cierto? Y si yo paso, ¿qué estoy haciendo? Transgrede la ley. Estoy transgrediendo la ley, por lo tanto estoy siendo culpable, ¿cierto? Y me van a dictar sentencia y me van a pagar una multa. Y de acuerdo a mi pecado, ¿no es cierto?, la ley me va a condenar. La Torá, ¿no es cierto?, era lo mismo. Entonces, Pablo, para la mente del apóstol Pablo, para la mente de este judío, está diciendo ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, esta palabra justificado significa declararse libre de culpa, en el sentido que yo estoy cumpliendo la ley. Pablo está diciendo, no, ninguno puede cumplir la ley. Ningún ser humano, ningún judío, ningún adventista, ningún sabatista, no puede cumplir la ley, no es capaz. Está diciendo, ya que por las obras de la ley, o obrar conforme a lo que dice la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, lo que nos hace la ley en el fondo es demostrar cuánto peso, cuánto mido, cuánto valgo. ¿Ah? Eso está diciendo la ley me está acusando. Claro. ¿Ya? Entonces no tiene más que ese propósito. ¿Ya? Así que no, la persona no se puede declarar libre en el sentido de decir, mira, yo cumplo, ¿ah? Yo el sábado lo guardo de pe a pa, ¿ah? Yo doy el 10% de lo que gano, ¿ah? Yo soy circuncidado al 8º día, nada, y los 613 mandamientos que son. Si avanzamos en el versículo 21 del mismo capítulo, Luis, ¿El siglo? ¿Cuánto? el mismo capítulo 3, pero ahora vamos a leer del versículo 21 al 31, porque Pablo nos va a aclarar, ¿no es cierto?, cómo somos justificados o declarados libres de culpa. Claro, ahora, aparte, ¿no es cierto? Aparte la ley, ¿eh? Más ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Amén. Ya se manifestó ya. Ya se mostró. Testificada por la ley y por los profetas. ¿Ya? La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús,
al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Ya, hermano Luis. Qué interesante, porque aquí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos va a revelar, nos va a mostrar, este judío nos va a descubrir, nos va a sacar el velo, nos va a hacer a comprender cómo nosotros somos librados de culpa, ¿ya? Y lo está diciendo. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de la Torá, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Es decir, que esta forma que Dios iba a declarar libre a los hombres lo había anunciado por la misma ley y por los profetas. ¿Por la ley en qué sentido? Que la ley te estrecha, te acusa, te desespera, buscando una salvación, ¿no es cierto? Claro. Que después Pablo lo va a decir en el libro de Gálatas 3:10, que la ley era nuestra ayo para llevarnos a Cristo en forma desesperada. Claro. Nuestro Salvador es Jesús. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, la ley no está acusando, no está condenando, como le llamó Pablo, ministerio de condenación, ministerio de muerte, no de justificación. Nos tenía condenados, nos tenía estrechos, nos tenía acusados. Entonces, y dice que fue testificada por la ley y los profetas anunciaban, ¿no es cierto?, el Salvador, al ungido, al Cristo, al Mesías, ¿ya? Que lo hemos visto en nuestro estudio. Entonces, la justicia de Dios dice que es por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la forma en que Dios declara libre a un hombre, y eso tienen que hacerlo los hermanos, es por la fe que nosotros depositamos en la obra redentora de Jesús. Claro. Porque Él es el Cordero, como dijo Juan el Bautista, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro. ¿Ya? Él no tenía culpa. Él fue muerto, ¿no es cierto?, por las culpas de todos los hombres. Y en su sangre nosotros fuimos lavados, en su sangre fuimos justificados, en su sangre fuimos santificados, fuimos perdonados, reconciliados con Dios. Entonces, dice, la justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, que el requisito, si el hermano quiere entenderlo, es que nosotros creamos, tengamos fe, que Él es nuestro Salvador, que murió por nosotros. Y ahí los que tienen más problemas son los judíos, porque no creen que Jesús era el Mesías y que murió por sus pecados. Y aquí está diciendo, siendo que somos justificados, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿En qué sentido? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado nos destituye, nos deja fuera, como decís tú, fuera de la gloria de Dios, fuera de las promesas, fuera, como enemigo. Claro. ¿Ya? Entonces, la única forma que yo pueda estar bien con Dios, tengo que estar reconciliado con Él, habiendo sido perdonado, para que la ira de Dios no esté sobre mí. Y lo dice, todos hemos pecado, ya lo leímos, ¿no es cierto? Todos pecamos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que en Cristo Jesús. O sea, está todo aquí súper explicado, súper reducido. Entonces, la salvación, o mi forma de justificarme, o declararme libre de culpa, dice que primero que es gratuita. Es gratis, o sea, yo no puedo gloriarme. ¿Ah? Yo, porque yo hice esto otro, yo guardé la ley, yo guardo el sábado, no es por eso. ¿Ya? Si es por los mandamientos, nos queda como poncho. Vamos a cumplir un porcentaje, otro porcentaje no vamos a cumplir. Así que la justificación no va por ahí. La ley nos acusa, nos hace sentirnos miserables. ¿Y cómo somos perdonados? Gratuitamente, por una persona, ¿no es cierto?, que murió en lugar nuestro. ¿Ya? Por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es una gracia, es un regalo, es gratuito. ¿Y en qué consistió? En que Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Eso está diciendo. ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre? Propiciación. ¿Qué es lo que es propiciación? Propicio. Que está como sustituir. Propicio para escucharte, para recibirte. Ya, y el medio es Cristo. ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿sí?, en su sangre? Claro. ¿Ya?
para manifestar su justicia a causa del pasado por alto en su paciencia y los pecados pasados. Es decir, Dios se reconcilia con el mundo a través de su Hijo. Oye, Pablo dice, este es el tiempo aceptable, dice. Claro, en Desde el tiempo momento que Cristo murió por nuestros pecados, ese es aceptable. es aceptable para Dios. Mientras se predica el Evangelio, es aceptable. Es aceptable. Y esto es lo que está predicando Pablo, y esto es lo que está diciendo Pablo. Entonces Pablo no está confiando en la Torá, perdóname que se lo diga. Pablo no está yendo a la sinagoga para que los gentiles se conviertan al judaísmo, al contrario, está llamando a los hermanos a que se conviertan a Cristo. Claro. A todo el mundo que se convierta a Cristo. Si tenía problemas con los judíos. Pues. Pero si tú lo leíste en un estudio pasado, Claro. todas las persecuciones que tuvo, lo sacan de una ciudad y otra ciudad, a peñascaso, Claro. todo lo que pasó. Entonces ahí están torciendo. Mira, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que de la fe de Jesús. Entonces, por eso está la pregunta, ¿dónde puede estar la jactancia? Dice que queda excluida, queda fuera la jactancia. Claro. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, no es por la obra, porque nadie cumple la ley, sino por la ley de la fe. Claro. Entonces la justicia, de la forma que me clara, es por la fe que yo he depositado en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dijo Pablo. Claro. ¿Cierto? No es hecho esta gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ah? Eso lo dice el libro de Gálatas. Entonces, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. Lo voy a leer de nuevo. Concluimos. Tratemos de entender esta conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, declarado libre de culpa por la fe sin la obra de la ley, o sea, sin guardar la Torá. Oye, el ladrón que tenía a mano izquierda a Cristo, ¿qué es lo que hizo para salvarse? O sea, creyó nomás. Le dijo, cuando venga en tu reino, acuérdate de mí. Y dijo, este no tiene ninguna culpa, sí. Claro. Nosotros estamos pagando, se dieron cuenta. Claro. Porque el otro le ha dicho, bueno, si tú eres hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Le dije, tú no tienes temor de Dios, nosotros estamos pagando. Ese ladrón no trabajó nada para su salvación. Claro. Y esa es la salvación gratuita. ¿Ya? Y dice, eso es lo que incluye. ¿Es solamente Dios de los judíos? No es también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión que son los judíos y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Es decir, el medio para el cual nosotros somos declarados libres de culpa es el mismo para los dos. Es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. ¿Ya? Pero si un hermano que ya se bautizó y recibió el perdón de pecado y después cae de nuevo, ¿qué tiene que hacer? Mira, vamos a llegar, vamos a tratar un poquito, pero no me quiero ir del punto, Luis, ¿Ya? porque tengo algunos otros aspectos que mirar. ¿Ya? En Romanos capítulo 4, del 1 al 12. 1 al 12. Mira, aquí nos va a explicar Abraham. Todos sabemos quién es Abraham, ¿cierto? El padre de la fe. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Esto está en Génesis. De Génesis 15. Así. Claro. Empero, al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe les contaba por justicia. Como también dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley, ahí terminó el 12. Claro. Ya, mira. Entonces, es importante acá que los hermanos podamos entender, hay algo interesante, ¿cierto? Abraham, para que lo ubiquemos en el espacio y en el tiempo, Abraham está 430 años antes que la ley de Moisés que Dios le dio en el monte Sinaí, ¿correcto? Todo el pueblo judío nace de los lomos de Abraham, ¿cierto? Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob,
y Jacob tuvo los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. De ahí nace el pueblo judío. Después fueron esclavos por más o menos 430 años y ahí les levanta el libertador que es Moisés. Y con Moisés recién entrega la Torá en el monte Sinaí. Y después el pueblo, que no pudo soportar más que las 10 palabras, le dijo: quédate tú, que el pueblo vaya nomás, me alegro que me teman, ojalá siempre tuvieran ese corazón. Y Moisés se tuvo que escribir ahí, escribiendo en un libro todo, ¿no es cierto? Y después de eso, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 31, que lo dejó como testimonio contra vosotros. Porque el pueblo, como no lo escuchó, no podía estar en el arca del testimonio. Las tablas están en el arca del testimonio porque el pueblo escuchó las 10 palabras. ¿Ya? Eso sale de Deuteronomio 31. Entonces, este Abraham, que es el padre de la fe, le está hablando: ¿qué pues diremos a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por la obra, ojo, aquí no está hablando la obra de Moisés, porque ya ni siquiera existe Moisés. Está hablando de las obras personales de Abraham, la obediencia. Sí. Tampoco fue justificado Abraham por sus obras. Claro. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios, ¿ya? Y le fue contado por justicia. Y eso está en el contexto de Génesis 15, cuando le promete un hijo, ¿cierto? Que creo que tenía como 75 años, ¿ya? Le dice: mira, sal afuera y cuenta las estrellas si tú las puedes contar. Así se dará tu descendencia. Claro. Y dice que él lo creyó en su corazón y Dios lo tuvo por justo. Es decir, que lo justificó por la fe. Entonces, si lo está justificando por la fe, no puede pues cambiarle el sentido. Ya Dios estableció de qué manera va a justificar al hombre, que es por la fe. Claro. La ley viene 430 años después, no puede abrogar esta forma de justificación. Amén. ¿Entendí? Eso es lo que tienen que entender los judíos. Y tienen que entender también los adventistas, que están confiando en sábado, en circuncisión, en no comer chancho y una serie de cosas que decía la ley. ¿Ya? Entonces, Abraham, todavía nada de eso, a menos que nos demuestre que Abraham andaba guardando el sábado y que era circuncidado. ¿Fue circuncidado? Sí, eso sí. Después que creyó. Después que creyó. Pero antes que creyera, dice que recibió la circuncisión. Claro. Como señal. Como señal. ¿Ya? De que había creído antes que estuviera circuncidado. Claro. ¿Correcto, no? Ya. Entonces dice: ¿por qué dice la Escritura? Que yo a Abraham a Dios le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como una gracia, sino como una deuda. Es decir, que si la salvación fuera en razón de lo que yo logro hacer conforme a la ley, sería un pago, ya no sería una gracia. Es decir, Dios tendría que retribuirme conforme a mi obediencia. Sería como una retribución por lo que yo fui capaz de hacer. Pero está diciendo: más al que no obra, versículo 5, sino que cree en aquel que justifica al impío. Está justificando a un impío, ojo. Su fe le contaba por justicia. Y si a alguno le queda duda de esta interpretación, lo confirma con David, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Se lo vuelvo a leer. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, no le está tomando en cuenta su proceder, sino su creer. Y le perdonó el pecado de Uría. Y le perdonó el pecado de Uría, justamente. Claro. ¿Entendés? Ahí está claro. No tuvo que trabajar David para ser perdonado. ¿Sí? Claro, y dice, David dice que lo dijo, diciendo, que sabe eso los salmos: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Para qué son cubiertos? Para que no los vea. Claro. No los vea Dios. Y no lo condene. No lo condene. En el fondo que no lo condene. Lo echa al fondo de la mar, que es lo mismo. También. No bienaventurado el varón al que el Señor no inculpa de pecado. Entonces, esta bienaventuranza es solamente para los judíos o para la circuncisión, dice aquí, o también para la circuncisión, porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, aquí está la pregunta: ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice: no en la circuncisión, sino que en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Claro. Es decir, que Dios lo justificó sin ninguna obra, porque la circuncisión lo recibió después. Claro. Como una confirmación. Es decir, cuando él estuviera orinando, ¿cierto? Se iba a fijar que su prepucio ya no existía, o sea, su glande, ¿cierto? Que se cortaba el glande, o sea, el prepucio, digo. Si iba a observar que no lo tenía, se iba a acordar que Dios lo justificó por la fe. Le dejó una señal. Claro. ¿Cierto? Entonces, cuando le preguntaron a los hijos: oiga, ¿por qué nosotros nos circuncidamos? Porque Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿cierto? Y él creyó y Dios lo declaró libre por su fe. Claro. ¿Entendí? Entonces le está dejando un signo, una seña para que él se acuerde que lo justificó por la fe. ¿Ya? Claro. Entonces Abraham no se puede gloriar ante Dios, así que tampoco como un judío se puede gloriar ante Dios por la ley, porque la ley solamente, como te dije, es un ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, dice: y padre de la circuncisión, para no solamente los que son de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, un hermano Luis va concluyendo de que
nosotros somos salvos por una gracia inmerecida, gratuita, que consistió en que Dios envió a su Hijo a morir por todos los hombres, y nosotros somos salvos por esa gracia. Eso es todo el Evangelio, ¿ya? Pero siempre los hombres, digo yo, o las religiones siempre quieren imponerte cargas, ¿ya? Para que la salvación se haga difícil o que sea meritoria, ¿ah? Yo hice esto, yo hice esto otro, yo guardo el sábado, yo me circuncidé, ¿ah? Yo me abstengo de alimento, ¿ah? Yo doy el diezmo. El gallo quiere siempre gloriarse. Oye, los que bautizaban a Juan Bautista, lo único que hacían era confesar los pecados, ¿no? También, pues, iban justificados, ¿no? Salían justificados. Salían justificados. Claro. Mira, termino con este texto de Gálatas capítulo 3, 19 al 25. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Del 19 al 25. Nada más. Aquí nos va a explicar para qué era la Torá, para qué era la ley. Aquí no estoy hablando de un judío. Pablo es judío y nos va a explicar. Dice, pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, ¿ya? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Claro. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Más venía la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahí está, mira, qué interesante. Con esto más o menos vamos a concluir. Entonces el apóstol Pablo, hermano, nos está explicando para qué servía la Torá, para qué servía la ley, cuál es el sentido de la ley. Dice, claro, entonces ¿para qué sirve la ley? Si la ley no me puede justificar, no me puede salvar, ¿para qué Dios la dio? ¿Ah? Esa sería la pregunta. Dice que fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que soy un pecador, Luis, si no hay una ley que me diga que esto es malo? Claro. Entonces, ¿tiene su utilidad? Claro que la tiene. Y bastante. Dice que la ley es santa, justa y buena. Porque me dice lo que es correcto, lo que yo debo hacer, cómo debo actuar, cómo debo vivir. Entonces la ley es maravillosa, ¿ya? Lo que no puede hacer la ley es justificarme, declararme libre. No porque la ley tenga sus fallas, sino que las fallas las tengo yo. Yo, como soy un hombre natural, un hombre animal, no puedo vivir, ¿no es cierto?, como un hombre espiritual, exigiéndome todo esto maravilloso que me enseña la ley. No mienta, no robe, no mate, no adultere, no fornique, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora tiene explicación cuando dice, más el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Justamente. Entonces, aquí Pablo está explicando. Entonces, si lo cargó, entonces yo estoy libre. Correcto. Pero yo quiero demostrar que los hermanos, yo no es que esté en contra de la Torá, que lo entiendan. ¿Ya? Lo vuelvo a insistir. La ley es maravillosa. ¿Me entendí? Las instrucciones, los mandamientos son maravillosos. Me enseñan a mí, me instruyen, me educan, me corrigen. Claro. ¿Ya? Para que viva una sociedad quieta y tranquilamente en armonía unos con otros. Pero no te justificas de Dios. No le mientas al prójimo, no le robas al prójimo. Maravilloso. Pero sabemos que nos queda como poncho. No nos justifica. No porque la ley sea mala. Si los malos somos nosotros. Claro. Nosotros somos los pecadores. ¿Ya? Entonces, fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, formar conciencia, ¿cierto?, en las personas, claro, hasta que viniese la simiente. Dice hasta indica un tiempo. Entonces ya no está vigente, porque dice que hasta que viniese la simiente, ¿a quién fue hecha la promesa? ¿Ya? Esto fue cuando dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sabemos que esa simiente es Jesús. Claro. Entonces, hasta que llegara este cumplimiento, la promesa, que Jesús iba a venir. Ya. Dice, y ordenada por medio de ángeles, y en manos de un mediador. Y el mediador no es solo uno, pero Dios es uno. Entonces pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Dice, en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si es que si la ley pudiera lograr que el hombre se retrayera de todo lo malo, yo hubiera dejado la ley como justificación. Claro. Pero... y por demás murió Cristo. Claro, no tendría para qué haber sacrificado a su hijo en enviarlo, porque claro, el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ella. Pero sabemos que no somos capaces de cumplirla.
Entonces, no es el problema de la ley, vuelvo a insistir, el problema es de nosotros. Entonces, ¿qué dice? Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar o dar vida, ¿no es cierto?, la justicia verdaderamente sería por la ley. ¿Ya? Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, porque nos acusó a toda la ley. ¿Ah? A todos nos acusó, a todos nos dejó en estrecho. Y para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que debía ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, el propósito de la ley de hacernos miserables es un grito de desesperación en busca de una salvación de perdón que la encontramos en la persona de Jesús. Deberíamos haberlo abrazado cuando llegó. Llegó a mi salvación. Claro. Como dijo Simeón, Señor, despide a tu siervo en paz porque ya mis ojos han visto la salvación. Claro. Ese es el grito de auxilio que tenemos que tener. Y diríamos, amados a Jesús. Los judíos tendrían que ser amados a Cristo. Por eso que los que estaban con diferentes plagas le valoraban. Por eso que se le citaban sus pies y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Claro, lo necesitaban, pero... Era su Salvador. ¿Ya? Y eso es lo que no entendieron los judíos. ¿Ya? Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Mira, pero venido la fe, ya no estamos bajo la ley. Eso está diciendo, ¿no? Versículo 25. Pero venido la fe, o sea, venido Jesús, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la Torá. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo, capítulo 3, el verso 10 termino. Con esto quiero ver si reaccionan los hermanos. Solamente el 10. ¿Cuál dijiste? Gálatas capítulo 3. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el 11. El 11 dice, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Ya, entonces... Habacuc. Claro. Así que todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición porque está escrito. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Aquí ya no está hablando de las piedras, claro. Está hablando del libro que quedó al lado del arca del testimonio. Claro. ¿Ah? ¿Dónde están los 613 mandamientos? Claro. ¿Ya? Entonces ninguna persona se puede justificar por la ley porque no la puede cumplir. Entonces para Pablo, y con esto concluyo, hermano Luis, Pablo jamás de los jamases andaba en la sinagoga tratando de incitar a gentiles que se convirtieran al judaísmo. Lo que él andaba predicando al Cristo crucificado, ¿ya? Y explicándole a todos sus hermanos judíos que él era la simiente, que era el Salvador, que era el Cristo, que había sido anunciado por la Escritura, y él les predicaba a Cristo, y por eso tuvo todas estas persecuciones que tuvo Pablo y todo este aborrecimiento, ¿ya? Entonces por eso que estaba lleno de plagas y cuestiones, porque ninguno quedaba sujeto a la ley. Entonces Dios lo hería con plagas. Lo hería con plagas, o sea, te lo mata. Claro. Entonces viene Cristo, nos redime de eso. De esa maldición. Y empieza a sacar todas las plagas. Justamente. Y paga todos nuestros pecados. ¿Entendés? Entonces, claro. Bueno, ojalá que los hermanos se puedan alumbrar. Estas cartas que nosotros citamos hoy día no son de un judío. Son del apóstol Pablo. ¿Ya? Y la explicación es elocuente, es clara, así que ojalá que les sea útil, ¿ya? Y que las examinen, que las revisen. Así que nosotros vivimos, para las hermanos nuevos que preguntan, nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Nuestra confianza está en la persona de Jesús. Él es el Cordero que murió por nosotros y quitó los pecados del mundo. Y Pablo era perseguido por los judíos, así que nada que ver que estaba llevando gente al judaísmo. Eso es totalmente falso. Bien, porque Dios los bendiga y que ojalá nos podamos encontrar. Gracias a nuestro hermano Nelson por lo que nos ha predicado. Yo creo que sumando todos los casos que ya hemos visto respecto de esto, vemos que la salvación está en el Hijo de Dios, el cual Dios mandó desde lo alto. Amén. Si les gustó el video, compártalo, o si no, también dejen también alguna sugerencia o alguna diferencia ahí abajito. Amén. Amén. Aquí yo lo sé.